Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar de alguna emergencia oncológica. Vamos a destacar el síndrome de lisis tumoral, la coagulación intravascular diseminada o CID, la compresión medular y el síndrome de vena cava superior. Las emergencias oncológicas son situaciones o entidades clínicas que ocurren como consecuencia de una neoplasia o su terapia y que pueden poner en riesgo la vida del paciente a corto plazo. Pueden ocurrir en cualquier momento de la enfermedad, pero habitualmente son o a su debut o en relación al inicio de la terapia. Por lo mismo, es relevante conocerla y manejarla oportunamente. Las podemos clasificar entre mecánicas o no mecánicas, siendo las primeras el síndrome de Nakada superior, las metástasis cerebrales, la compresión medular o el derrame pleural maligno, y las no mecánicas el síndrome de lisis tumoral, hipercalcemia, la coagulación intravascular diseminada. Partamos hablando del síndrome de lisis tumoral. Ocurre este síndrome cuando hay una liberación aguda del contenido intracelular, potencialmente dañino, hacia la circulación sistémica, por destrucción de células tumorales. Se liberan potasio, fósforo y ácidos nucleicos, lo que lleva a hiperuricemia. Ocurre en el contexto de malignidad con alta tasa proliferativa, con alta carga de tumor o alta sensibilidad al tratamiento. En relación a lo mismo, uno podría decir que son espontáneas en los primeros dos casos o inducidas cuando es por el tratamiento. Sobre los factores de riesgo tenemos que diferenciar entre los del tumor y los del paciente. En los del tumor vamos a hablar de un tumor voluminoso o bulky, cuando es sobre 10 centímetros de diámetro, o en casos hematológicos que tenga glóbulos blancos sobre 50.000, que tenga LDH sobre dos veces el límite superior de lo normal, o infiltración de la médula ósea o visceral. También un factor de riesgo del tumor es la alta tasa de proliferación del mismo, o que sea muy sensible a quimioterapia, que esto es más frecuente en neoplasias hematológicas como linfomas agresivos o en leucemia linfática aguda, pero también puede ser en algunos sólidos, como sobre todo los tumores de célula germinal. Sobre los factores de riesgo del paciente tenemos la hiperuricemia o hiperfosfatemia previo al inicio de quimioterapia, que hayan tenido falla renal previa o oliguria, o que tengan el BEC disminuido. La clínica está asociada netamente a alteraciones metabólicas. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, letargia, falla cardíaca, arritmias, incluso muerte súbita. Esto es secundario a la hipercalemia que se produce, hiperfosfatemia y hipocalcemia. Además, hay falla renal que está asociada a la uricemia, donde la orina muestra cristales de ácido úrico o de urato amorfo. Esto puede ser normal o en el fondo, esto puede estar normal, la orina, en relación a que los nefrones estén tapados por la cristalización. Existe la clasificación del síndrome del cisto tumoral de Cairo Bishop, que se hizo en 2004 y no tiene nada que ver ni con la capital de Egipto ni con los obispos. El síndrome del cisto tumoral de laboratorio ocurre cuando hay dos o más valores anormales, que en el fondo estén sobre el límite superior de lo normal, o que hay un aumento del 25% del basal. Esto es hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia o el ácido úrico elevado. El síndrome de lisis tumoral clínico se debe cumplir con un síndrome de lisis tumoral de laboratorio asociado a un aumento de creatinina en el fondo, falla renal, arritmias cardíacas graves o muerte súbita o convulsiones. Sobre el diagnóstico, vamos a ir dirigidamente al laboratorio, en donde vamos a buscar estas alteraciones que definen el síndrome, según lo que acabamos de conversar, y estas pueden iniciar hasta 7 días después del inicio de la terapia oncológica, ya sea radioterapia o quimioterapia. La elevación del LDH, si bien muchas veces la vemos, es, como les digo, súper frecuente, pero es inespecífica. El tratamiento de este síndrome es clave la parte de la prevención, en donde pese a las adecuadas medidas, igual un 5% de los pacientes van a presentar síndrome de lisis tumoral. Lo que vamos a hacer va a ser una hidratación profusa con suero fisiológico para lograr una diuresis de 2 ml por kilo por hora. En ocasiones, para lograr dicho flujo, puede requerir diurético. La reducción del ácido úrico en Estados Unidos sugieren rasburicasa por sobre la purinol, pero acá usamos la última opción porque al menos en la católica no tenemos rasburicasa. Y hay que tener ojo cuando vemos rapuricasa eventualmente si llega con los pacientes que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sobre el manejo, eh, hay que monitorizar, hay que hidratar, similar a lo que está recién descrito. Vamos a reducir el ácido úrico, similar a lo que conversamos recién. Y vamos a tener que hacer un manejo de los trastornos electrolíticos. Vamos a hacer una monitorización frecuente con laboratorio cada 4 o 6 horas
Vamos a tener ojo con que la hipocalcemia no la vamos a corregir a menos que sea severa, sintomática, porque en general se espera a ver la respuesta al manejo al fósforo, si es que no hay riesgo vital por la hipocalcemia. La terapia de reemplazo renal es una opción, pero va a ser en verdad con indicaciones de hemodiálisis habituales. Hay que tener un umbral de inicio de terapia un poco más bajo en el fondo, hay que estar un poco más atento a iniciarlo, porque hay que considerar que esto pueden ser alteraciones de rápida instalación. Sabemos que este síndrome puede incluso ser fatal, así que hay que tener harto ojo con él. Sobre la coagulación intravascular diseminada, vamos a hablar de que es un proceso sistémico adquirido caracterizado por la activación de las vías de coagulación, resultando en trombos intravasculares, consumo de plaquetas y de factores de coagulación, que eventualmente podría causar hemorragias. Existe su presentación aguda y su presentación crónica, pero acá vamos a hablar principalmente de la aguda porque sabemos que puede ser fatal. Los trombos contienen fibrina y plaquetas, y pueden haber esquistocitos que pasan a través de esta red de fibrina. Las neoplasias más habitualmente asociadas a la CID o coagulación intravascular diseminada son la leucemia promielcítica aguda, el cáncer de páncreas, el gástrico, prostático, mamario o ovario. El origen de la CID aguda ocurre cuando hay exposición a grandes cantidades de factor tisular, generando una alta cantidad de trombina. Así se consumen rápidamente los factores de coagulación. Además, los productos de degradación de la fibrina imposibilitan su polimerización y unión plaquetaria, actuando como un antiagregante plaquetario. Sobre la clínica, vamos a tener pacientes que presentan con un síndrome hemorragíparo como epistaxis, gingivorragia, hematuria, pueden presentar oliguria, tos, disnea, fiebre o alteraciones de la conciencia como delirium o coma. Sobre el examen físico, vamos a tener petequias, equimosis, puede haber gangrena, puede haber compromiso de conciencia con desorientación, hipoxia, hipotensión o hemorragia intestinal. Para el diagnóstico hay múltiples causas para esto, pero hoy día nos vamos a enfocar en la que es secundaria al cáncer. Vamos a solicitar un recuento hematológico con Frodis, donde vamos a encontrar plaquetas moderadamente bajas y podemos encontrar esquistocitos como hablamos. Vamos a solicitar factores de coagulación, o sea, no factores, vamos a solicitar pruebas de coagulación, como el tiempo protombina y el TTPA, que vamos a encontrarlos prolongados. Vamos a solicitar fibrinógeno, que va a estar bajo por consumo del mismo, que eventualmente podría estar normal porque es un reactante fase aguda, pero esto igual significa que hay un altísimo consumo, porque en el fondo si hay inflamación debería estar alto. Y también vamos a pedir un dímero D que va a estar aumentado. El tratamiento, la clave es tratar agresivamente la causa de base de la CID. Así vamos a eliminar el estímulo que la causa. Sobre el manejo de soporte, podemos considerar ventilación mecánica, vamos a hacer manejo de soporte de hemodinamia, volemizar en caso de shock y vamos a transfundir glóbulos rojos en caso de que esté con mucho sangrado. Sobre el manejo específico, la verdad es que hay muy mala evidencia. Actualmente se sigue el consenso del British Committee for Standards of Hematology, en donde no vamos a usar profilaxis de sangrado, vamos a transfundir plaquetas solo si están bajo 10 a 20.000. Y el tratamiento del sangrado, no hay que temer a usar el fuego. Si el sangrado y plaquetas bajo 50.000, vamos a transfundir. Si con plasmaféresis o crioprecipitados, si es que hay TTPA, TP o fibrinógeno alterados, vamos a dar, y sabemos que están contraindicados los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico. También sabemos que no hay mucha data de los complejos de concentrados protrombínicos, pero hay algunos autores que los podrían considerar contraindicados de todas formas. Todo esto por el riesgo de trombosis. El pronóstico, la verdad es que la resolución no es espontánea. La sobrevida depende en gran parte de la condición de base del paciente y qué tan grave sea la sequedad y sus complicaciones. Se describe una mortalidad que podría llegar incluso hasta el 80%. Vamos ahora a la compresión medular. La fisiopatología y la etiología de la compresión medular en el fondo es cuando hay síntomas y síntomas derivados de la invasión vertebral por colapso del canal medular e invasión del canal espinal. Puede también haber un tumor primario en el canal medular, pero esto es menos frecuente. La clínica puede ser, primero la clínica de un cáncer hasta, perdón, esta puede ser la primera presentación de un paciente con cáncer, hasta en un 20% de los casos, y la frecuencia del sitio de compresión es proporcional al flujo sanguíneo y la masa ósea, donde tenemos la primordial sitio en torácico. Entre un 10 y un 40% de los casos son lesiones múltiples y afecta a entre un 2 y un 5% de los pacientes con cáncer.
siendo la segunda causa de déficit neurológico de estos pacientes. Las neoplasias más frecuentes que causan esto son próstata, mama, pulmón, mieloma, linfoma. Sobre la clínica, vamos a tener pacientes con dolor hasta en el 90% de los casos, que puede ser de larga duración o más agudo si es que hay una fractura. Va a tener un déficit motor o sensitivo, puede tener hiperreflexia según el tiempo de evolución, puede tener un nivel sensitivo y puede tener falla de control de esfínteres, habiendo en el fondo liberación de esfínteres o imposibilidad de tener diuresis o defecación. Para el diagnóstico, en el laboratorio vamos a pedir este laboratorio general, que va a ayudar a buscar el primario en general. Vamos a solicitar imágenes, que la elección es una resonancia nuclear magnética con gadolinio de la columna completa. Y otras imágenes podemos ir a buscar dirigidamente según la sospecha del primario o la búsqueda. Y también tenemos que ver si es que vamos a ir a ver, o sea, a buscar un lugar para confirmación histológica en caso de que no tengamos claro el primario. O sea, no tengamos claro el cáncer en sí mismo. La clasificación, hay un score SINS que incluye la localización, el alivio con reposo, las características de la lesión, la alineación con la columna, el colapso arterial y el compromiso posterolateral. El tratamiento en general requiere un manejo precoz, puesto que su prontitud podría mejorar el pronóstico neurológico. Esto requiere un manejo multidisciplinario. El manejo general va a ser inmovilizar, hospitalizar en una unidad monitorizada, dar analgesia y dar tromboprofilaxis, y vamos a estar vigilando la retención urinaria y fecal. Pero los corticoides sabemos que reducen el dolor y el déficit neurológico. Hay muchos esquemas estudiados, ninguno es el óptimo. La verdad es que se discute ahí con los equipos que estén a cargo, pero algo que se recomienda estándar podría ser una carga de 10 miligramos de dexametasona y luego entre 16 y 32 miligramos al día. Una opción de terapia es la radioterapia, donde hay distintos esquemas de administración. En verdad eso depende un poco del radioterapeuta. Y la probabilidad de éxito de este depende de la radiosensibilidad del tumor, en verdad. También depende mucho de la funcionalidad neurológica que el paciente llegó a consultar y recibió la terapia. Sobre la cirugía, la resección tumoral tiene un rol en pacientes con buen estado general, sobre todo si es que la paraplegia tiene menos de 48 horas de evolución. Se debe considerar también ante inestabilidad de la columna o necesidad de histología. Se realiza una descompresión, una fijación interna y fusión. Hay otros tratamientos que son menos efectivos, como por ejemplo si hay una alta carga metastásica, podemos considerar bifosfonatos para prevenir fractura y para el alivio del dolor, y lógicamente quimioterapia va a depender un poco del tumor primario. El pronóstico de estos pacientes es que la recuperación depende mucho del tiempo que se demoró la presentación clínica al tratamiento. El mejor predictor de la función motora post-terapia es el grado de déficit preterapia, pero también influye mucho la enfermedad de base y la sensibilidad del paciente del cáncer a la terapia. A largo plazo, la sobrevida se está descrita como mala, con una mediana de 3 a 6 meses. Si hay parálisis permanente, la sobrevida es de 2 a 4 meses en hospitalizado, pero si logran irse para la casa, llega hasta 10 meses. El pronóstico mejora cuando los cánceres son indolentes, como un cáncer de próstata hormonosensible. Por último, vamos a hablar del síndrome de vena cava superior, que es causado por cualquier condición que implique una obstrucción del flujo sanguíneo de la vena cava superior. En el caso de las neoplasias, puede ser por invasión tumoral directa o por obstrucción externa por estructura adyacente. El tipo es típico el cáncer de pulmón y los linfomas, donde ambos, dentro de su evolución, tienen un riesgo entre un 2 y un 4% de hacer un síndrome de vena cava superior. Habitualmente, el sistema venoso permite la creación de colaterales, por redistribuir el flujo y todo, y así disminuir la presión causada por la obstrucción. Sin embargo, en el síndrome de vena cava superior en relación a cáncer, la obstrucción puede ser rápida, no permitiendo así el natural paso y desarrollo colaterales. La clínica puede ser asintomático hasta en un 60% de los casos. Em, Perdón, la clínica, puede ser la primera presentación del cáncer hasta en un 60% de los casos. Vamos a buscar los factores de riesgo de cánceres típicos como el tabaquismo. Sobre la anamnesis próxima, los síntomas que van a presentar los pacientes son edema facial, sensación de cabeza bombada, dolor torácico, compromiso del nervio laríngeo por edema, causando disnea, estridor, tos o disfagia, y aumento de la presión cerebral lleva al edema, a cefalea, confusión, alteración visual o auditiva. Incluso puede provocar inanición y muerte. Sobre el examen físico, la verdad es que los pacientes van a tener una distensión de las venas del cuello del pecho, pueden tener edema de extremidades superiores,
cianosis y plétora facial. Sobre el diagnóstico, vamos a solicitar un laboratorio general con hemograma, pruebas de coagulación, perfil bioquímico, LDH. Podríamos pedir marcadores de tumores de células germinales en caso que tengamos la sospecha sin un primario identificado. Sobre las imágenes, vamos a solicitar un TAC con contraste de tórax, con buena sensibilidad y estabilidad. Este establece el diagnóstico, permite identificar colaterales y certificar la etiología en el fondo. Y eventualmente vamos a hacer biopsias, sobre todo si sospecho cáncer y no tengo la biopsia aún. Y este determina el tratamiento y el pronóstico. Hay que buscar el sitio más accesible para la biopsia, como es habitual. Y también sabemos que habitualmente esto es un procedimiento seguro. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, tratar la causa subyacente y obviamente diagnosticarla si es que no la tenemos. Y el manejo de la biología en sí misma depende del tipo de cáncer, por supuesto. Depende de la extensión de la enfermedad y el pronóstico general. Si hay mucha severidad en los síntomas, se debe solicitar un manejo inmediato, donde posiblemente la mejor aproximación sea endovascular, con una balonplastía o una trombectomía si es que hay trombo. Sobre el alivio de la obstrucción, el manejo médico que podemos ayudar es oxígeno, levantar la cabeza. Ahora esto no tiene ningún dato que lo respalde. Si es que hay un linfoma o un timoma, podemos dar corticoides. Hay que tener ojo si es que todavía no tenemos etiología porque pueden echar a perder la biopsia. O en pacientes que reciban radioterapia actualmente. Podemos dar corticoides. La anticoagulación vamos a darla solo si es que hay trombo en la vena cava superior y si es que no hay una contraindicación, por supuesto. Si es que hay un catéter venoso central, vamos a retirarlo en caso de que haya un trombo asociado. Y hay que intentar evitar sobrehidratar a los pacientes. La radioterapia inmediata ya no es la mejor opción, que antiguamente sí lo era, eh, pero sí se ocupa en casos de tumores radiosensibles. El pronóstico general de vida es de unos 6 meses, pero varía muchísimo en verdad entre el tipo de tumor y la sensibilidad a las terapias.